que mi corazón cambies tú, Señor, hazlo como tú, eso quiero yo, que mi corazón cambies tú, Señor, hazlo como tú, eso quiero yo. Tú eres el alfarero, yo el barro soy. Moldea mi vida, te lo pido yo. Tú eres el alfarero, yo el barro soy. Moldea mi vida, te lo pido yo. Que mi corazón cambies tú, Señor, hazlo como tú, eso quiero yo. Que mi corazón cambies tú, Señor, hazlo como tú, eso quiero yo. Eres el alfarero, yo el barro soy. Moldea mi vida, te lo pido yo. Eres el alfarero, yo el barro soy. Moldea mi vida, te lo pido yo. ¿Qué tal, mis amados? Un abrazo muy afectuoso. Saludo cordial de Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Estamos estudiando la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Las 24 últimas horas de nuestro Señor Jesucristo, de su vida en la carne, de la encarnación de Jesucristo, como empezamos esta serie. Y hemos visto pues la introducción, los 5 últimos lugares en los que estuvo nuestro Señor Jesucristo las últimas 24 horas, y cómo estuvo en el lugar de la traición, en el huerto de Getsemaní, en la casa de Anás, en el juicio religioso. Estamos en el juicio político, vimos la traición, vimos el juicio político, el religioso, ahora vamos a ver, estamos viendo el juicio político, el juicio penal. Y estuvimos viendo cuál fue la actitud, quién era, primero vimos quién era Poncio Pilato, un cobarde que se dedicó a edificar su propia vida, que se dedicó a edificar su propio reino, sin importar los demás, gobernante antiguo como los de hoy, que se dedican a llenar su vientre, como dice el apóstol San Pablo. Hay unos que por ahí andan, cuyo Dios es su propio vientre, pero tendrán un fin terrible. Vimos a Poncio Pilato en el juicio y cuál fue su actitud, la de un completo cobarde que prefirió lavarse las manos y entregar al Salvador a lo que dijera la turba enfurecida y los que estaban siendo instigados por el rencor de los religiosos, a quienes Jesús les estaba moviendo la silla de la comodidad. Léete Mateo 23, un hermoso escrito donde Jesús les canta la tabla: hipócritas, escribas y fariseos, y les dice tantas razones por las cuales son unos hipócritas. Miremos ahora cuál fue la actitud de los judíos en el juicio de Jesús. Judío es un nombre usado de manera diferente en los evangelios. Miremos en primer lugar el origen
de los judíos. Los hebreos nacen con Abraham luego de partir Jacob, a quien Dios mismo le cambia el nombre de Israel, príncipe de Dios, y es a partir de Jacob que se le da el nombre de, como les digo, de Israel, príncipe de Dios. Se le da nombre de israelitas a todos los descendientes de Jacob. También se les denomina hijos de Jacob. Se les llamaba así indistintamente, sin diferenciar tribu o sencillamente con un sentido nacional, y englobaban el conjunto de los hebreos. En razón a diversas causas, especialmente geográfica, empiezan con la tendencia separatista de Judá y el resto de los israelitas. Aún antes de la separación de los dos reinos, en Primera de Samuel, capítulo 11, versículo 8, y en Primera de Samuel 17:52, nos dice que el reino del norte es llamado Israel. A la muerte de Salomón el reino se dividió en el norte y en el sur. El norte conformado por 10 tribus y el sur por 2 tribus, ¿sí? Y esas 10 tribus estaban ubicadas geográficamente al norte de lo que se ha llamado Palestina, que se ha dicho de paso, eso no se llama Palestina, nunca se llamó Palestina, eso se llamó tierra de Canaán, y después de que llegaron los israelitas de la esclavitud en Egipto se asentaron allí y se llamó tierra de Israel. Solo que en el año 135 después de nuestro Señor Jesucristo, el emperador Adriano empezó a llamarlo tierra de Palestina, y así se le ha llamado, pero por el mismo odio a los israelitas. Y en el sur es llamado Judá. Esta separación vino después de la muerte de Salomón, como se los menciono, pero con antecedentes en tiempo de su padre, el rey David, en el que a la muerte de Saúl, las tribus del norte y las del este proclamaron a Isboset, hijo de Saúl, quien reinó, lo proclamaron rey, y él estuvo en el reinado por 2 años, y la tribu de Judá manifestó su adhesión a David. Pero luego de 7 años, los del norte solicitaron a David que fuera su rey, y a él manifestaron su lealtad, fueron fieles a David. No obstante, a la muerte de Salomón, la nación se dividió, dado que las rivalidades continuaban, especialmente por el derecho a la primogenitura conferida a José. En Primera de Crónicas 5:2 podemos ver esto. Hubo una primogenitura a José, siendo el penúltimo de los hijos, pero como tuvo 2 hijos, se le dio la primogenitura a uno de ellos, a Efraín. Y los celos que se expresaban las tribus de Efraín y de Judá eran manifiestos, y hubo una controversia constante entre ellos. Existía gran diferencia entre los 2 reinos. El del norte era un reino debilitado económicamente, al igual que militarmente. Tenían poca o ninguna defensa contra saqueos e invasiones extranjeras, lo que los hizo más vulnerables al adulterio espiritual, llevándoles a aceptar el culto a dioses paganos. Se involucraron en la idolatría. Jeroboam, rey del norte, construyó altares a Baal, dios pagano, con la adoración de becerros en cada uno de todos esos altares de adoración. Mezcló el culto pagano con la adoración al verdadero Dios. El reino del norte fue arrasado por el rey de Asiria, Salmanasar V. Este hombre reinó del año 727 al 722 antes de Jesucristo. Esto lo podemos ver en Segunda de Reyes capítulo 17, en el versículo 3. Y esto fue completado por su sucesor, que fue Sargón II, que reinó del 722 al 705. Debemos de familiarizarnos con esta historia para que comprendamos bien las Sagradas Escrituras, su historia, y
nos sirva para edificación. Samaria era territorio habitado por el reino del norte. Es poblado con gente de 5 pueblos. El rey Salmanasar nos dice en Segunda de Reyes capítulo 17 que fue llevado, Segunda de Reyes capítulo 17 versículo 24, Salmanasar atacó este pueblo y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarbaín, y los puso en la ciudad de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Allí los puso y cada uno llevó su rey, y cada uno llevó sus cultos idolátricos, y hubo un gran sincretismo. Pero también dijo, como los leones empezaron a devorar la gente, dijo el rey: no, tráiganme un sacerdote de los que estaban aquí en estas tierras, para que no sea que este Dios se enoje con nosotros y nos ataque. Y llevaron un levita, y entonces llevaron también el culto a Dios, y se hizo un sincretismo, una mezcla de todos estos credos. Y fue allí cuando, ya después, muchos años después, Jesús le dice: ustedes adoran lo que no saben, le dijo a la mujer samaritana, nosotros adoramos lo que sabemos. Inclusive ellos hicieron un templo similar al templo de Salomón, el templo de Jericín. ¿Se debe adorar aquí o allá?, le pregunta la samaritana a nuestro Señor Jesucristo, y Jesús le dice: mira, mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. La salvación viene de los judíos, le dijo nuestro Señor Jesucristo. El reino del sur es conquistado y arrasado por Nabucodonosor. En el año 722, les digo, Asiria arrasó con el reino del norte, y allí desaparecieron las 10 tribus del norte, porque eso es lo que se llama como la diáspora, la dispersión del pueblo de Dios. En el 722, en el año 606, Nabucodonosor, rey de Babilonia, toma a Judá en cautiverio y lo lleva a Babilonia, cautivo en ese cautiverio de 70 años, hasta que el rey Ciro, y fundador del reino persa, dicta el decreto en el año 538, autorizando el regreso de sus cautivos. Era un rey que no era hostil a los pueblos que conquistaba, trató bien a los pueblos. Ciro, mi ungido, a quien tomé de la mano derecha para sujetar naciones y lomos de reyes, dice Isaías 45. Quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. El rey Ciro fue el rey pagano, porque no conoció a Dios, dice: aunque tú no me conociste, le dio libertad al pueblo de Judá. Allí regresa el pueblo cautivo, el pueblo de Judá, a su territorio, y a partir de allí se les sigue llamando judíos a todos los israelitas. ¿Entiendes por qué se llaman judíos? Israelitas son todos los que descienden de Israel. Israel fue Jacob, porque se le cambió el nombre. Jacob, el nieto de Abraham, hijo de Isaac, se le cambió el nombre por Israel, y se les llamaba israelitas a las 12 tribus, sin distinción de tribus, israelitas en términos generales. Pero había otro pueblo, el del sur, donde estaban los judíos, los de la tribu de Judá. Los de la tribu de Judá sí regresaron, los de las 10 tribus del norte se dispersaron por el mundo y no se sabe dónde están. Pero las tribus del sur sí regresaron solamente a partir del año 538, 444 fue el último, fueron 3 regresos.
y regresaron y se establecieron allí en su tierra, los de la tribu de Judá, y a partir de allí se les llama judíos. Miremos cuál es la forma y designación de los israelitas en los evangelios. Es de vital importancia tener presente que Mateo, Marcos y Lucas se refieren a aquellos israelitas que se confabularon contra el Mesías y los llamaban los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo y los escribas. Mateo, Marcos y Lucas los llaman los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo y los escribas. Y estos eran los que persuadían a la multitud para vociferar contra Jesús. En Mateo capítulo 26, 47 lo vimos. Eran persuadidos por estos escribas y por estos fariseos. Mateo 26, 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Los evangelios sinópticos los llaman los escribas y los fariseos, pero el evangelista San Juan los llama judíos. Miremos en Juan capítulo 19. Versículo 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo Dios. ¿Quiénes eran los que decían esto? Aquí se les llama judíos. En el versículo 12, desde entonces procuraba Pilato soltarse, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. El versículo 14, era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí a vuestro rey. El Evangelio de San Juan los llama judíos y los tres sinópticos los llama los escribas y fariseos y los principales sacerdotes. Sabemos por todos los evangelios que la mayoría del pueblo judío estaba con Jesús. Siempre que los principales sacerdotes, ancianos y escribas, que realmente pertenecían a la secta de los fariseos, tramaban algo contra Jesús, la narración bíblica nos cuenta el sigilo como procedían y tenían sumo cuidado porque sabían que el pueblo estaba con Jesús. Además, fue a los escribas y a los fariseos a los que Jesús les cantó todas esas verdades dolorosas que les he mencionado en Mateo capítulo 23, y les movía la silla de la comodidad hipócrita, inmoral, maliciosa, como lo hemos visto. Aparte de Mateo 23 existen muchos. Miremos Mateo capítulo 14, versículo 5. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. ¿Sí? Versículo 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y salió y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús era un hombre compasivo. Miremos 15:33. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Jesús alimentó multitud en 2 ocasiones. Nos dice que en una ocasión fueron 5,000, pero 5,000 varones adultos, sin contar las mujeres y los niños, lo que significa que bien fácilmente pudieron haber sido 20,000, y en la otra ocasión fueron 4,000, que quiere decir que fácilmente fueron 15,000. La multitud, el pueblo, cuando tramaban contra Jesús, dice, no ahora, sino en la fiesta. En Juan capítulo 7 también nos dice, no ahora,
porque el pueblo está con él. Tenían gran temor. ¿Cuál fue la actitud de los judíos en el juicio de Poncio Pilato? Entregaron a Jesús ante Pilato, ante el juicio, la actitud de los judíos ante el juicio político, encargado Pilato de ello. Fueron y entregaron a Jesús. Fueron primero a la casa del sacerdote. En Juan lo hemos visto, pero repetimos para que esto nos quede bien grabadito. En Juan 18, 28 nos dice: y llevaron a Jesús a la casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Los judíos estaban vigilantes del rigor de las exigencias de la ley ceremonial. La ley de los escribas prohibía a los judíos entrar en las moradas de los gentiles, pues el que lo hiciera quedaba contaminado hasta la tarde, y para la purificación tendrían que darse un baño según la ley ceremonial para poder quedar limpios y poder participar de la fiesta. Esta es la prueba más contundente de una persona religiosa y nada que ver con Dios. Cuando hablamos de religión, la gente menciona a Dios, pero hay gente que no tiene sino religión y no tiene a Dios. Recuerda que en el mensaje de Jesús a las iglesias de Apocalipsis hay a una iglesia a la que dice: déjenme entrar. Estaba la iglesia con todas las ceremonias y todos los ritos y todos los dones. Don Pedro, don Gustavo, don Javier, pero dones del Espíritu Santo ninguno. Una iglesia manejada por señores, mis amados. Y les dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tenían toda la ceremonia, pero el Señor estaba afuera. Eran personas que nada que ver con Dios, pero eran ceremoniosos, eran rigurosos, y los religiosos y los moralistas son orgullosos y prepotentes y despreciativos del pecador. En cambio, nuestro Señor Jesucristo, el Santo de los santos, gran misericordia y compasivo con el pecador, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nada espirituales eran. La gente religiosa está pensando exclusivamente en el cumplimiento de sus liturgias, ritos y ceremonias, pero el amor y la verdadera piedad, así como las muestras de misericordia, generosidad, compasión, una vida de integridad, brillan completamente por su ausencia. Es exactamente lo mismo cuando un sicario, narcotraficante o bandido se introduce en un templo religioso llamado comúnmente iglesia para pedirle a su santo de devoción que le ayude a coronar o concluir su delito, su latrocinio o su infamia. Van a prenderle veladoras a la Virgen y van a hacer fechorías, que les dé puntería, se ponen un escapulario en la mano para la puntería, otro en el pie para poder correr y otro en el cuello para ser protegidos de todo. Este es un estilo de vida muy frecuente, no solo en el pueblo, sino en la dirigencia de la iglesia, pues porque el pueblo lo ve en los dirigentes y vemos la frialdad y el desamor de la dirigencia, de los líderes, de los mentores espirituales, llámense sacerdotes, llámense pastores, llámense ministros o llámense reverendos, como se quieren hacer llamar hoy en día, o apóstoles, porque hay una gran crisis pastoral. Ya no quieren ser pastores, sino todos quieren ser apóstoles, porque es una designación muy, muy importante. A ellos, a esta dirigencia, solo les importa el cumplimiento de una ley ritual, pero nada de amor. Se olvidan de las palabras de Jesús: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo capítulo 7, versículo 12. Y las palabras del apóstol San Pablo, que dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley.
porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así de sencillo. El cumplimiento de la ley es el amor. Jesucristo lo da con mucha claridad. Por sus frutos, ¿por sus frutos qué? Los conoceréis, no por su Biblia debajo del brazo, o no por su lenguaje. Dios te bendiga, gloria a Dios, aleluya, amén. Sí, se conoce que pertenece a un clan religioso, pero ¿y el amor? Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, hermano. Y el amor, sobrellevando las cargas los unos de los otros y cumplida así la ley de Dios, dice Gálatas 6:2. El que les leí de Romanos: no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama ha cumplido la ley. Está en Romanos 13, versículo 8 al 10, para que tengamos presente y esto sea un verdadero estudio responsable y comprometido para que Cristo sea formado en ti y en mí. Yo lo hago con compromiso y le reconozco a Dios todas mis fallas, todos mis pecados, y le digo con lágrimas: perdóname, Dios, transfórmame y moldéame, porque es una obra de Dios en nuestros corazones si se lo pedimos genuinamente. Esta es la verdadera vida con propósito. Una vida con propósito es una vida rendida a nuestro Señor Jesucristo. Pero la vida religiosa, ritual o ceremonial de nada sirve si no va acompañada de un arrepentimiento genuino. Limpiad vuestras manos, están llenas de sangre. Cuando claméis, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, dice Isaías capítulo 1. Lavaos y limpiaos. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice el profeta. Si quisieres y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. La religiosidad hace que se pierda el sentido de las proporciones. Mientras los judíos estaban tan preocupados por el cumplimiento de la ley ceremonial, estaban arrastrando al Hijo de Dios, al Creador del universo. Sabemos que el Creador fue el Hijo. Al Autor de la vida, al Autor y Consumador de la fe, lo estaban arrastrando a la cruz. Pero estaban preocupados en no contaminarse ceremonialmente para poder celebrar la fiesta de la Pascua. Oh, tremendo contrasentido, tremenda contradicción. Número 2, los judíos presentaron acusaciones falsas contra el Salvador. Luego de acusarle conforme a la ley de los judíos, lo encontraron culpable de blasfemia. La sentencia contemplaba en la misma ley que era la muerte por apedreamiento o lapidación. Sin embargo, luego del primer rechazo por parte del gobernador, quien trata de persuadirles para que lo juzgaran conforme a su propia ley, afirman contra la misma ley que en ella no se les permite dar muerte a ninguno, lo que no era cierto. Para citarles uno solo, que es fácil de aprender y apréndelo, porque dicen que la Biblia es machista. No, la Biblia no es machista, el machista es el que la interpreta. Dice Deuteronomio 22:22, cuando el hombre y la mujer fueren sorprendidos en el acto del adulterio, los dos serán apedreados. ¿Cómo? ¿Quiénes? Los dos. ¿Y por qué sería que le llevaron solamente a la mujer sorprendida en adulterio? ¿Con quién la sorprendieron en adulterio? ¿Sola? No es viable. Pero estaba con un varón y a él lo dejaron ir y le llevaron a la mujer, ¿cierto? ¿Y la muerte cuál era? Apedreamiento. La ley, en esta ley, estaba castigado dar muerte al inocente. A pesar de ello, luego de dictar sentencia
en contra del acusado pretende que sea el poder político el que se encargue del juicio y le presionan para que dicte sentencia en contra de Jesús. En Juan 18, 28 lo vimos. Llevaron a Jesús ante la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Salió Pilato y le dijo en el versículo 31, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos respondieron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Observa, y estaban llevando a la muerte más cruel al autor de la vida, al autor y consumador de la fe. No tuvieron ningún resquemor en tomar a ese inocente, el Rey del cielo y de la tierra, el que nos da el aire que respiramos, el agua que bebemos, el lecho en el que descansamos, el alimento que nos nutre, el hogar donde recibimos el calor y el amor. Y no solamente el de la familia, sino el del Dios mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo, y el mundo somos todos los habitantes de la tierra. Se ha dicho, el mundo es el concepto sociológico, el planeta es el concepto geográfico, como decir, la nación, el concepto geográfico, el Estado, el concepto político o de gobierno. El país es el concepto geográfico y la nación el sociológico, corrijo. La nación, el sociológico, es decir, la gente. El Estado, el gobierno, y el país, el territorio. No tuvieron resquemor en dar muerte al inocente por excelencia. Tampoco lo tuvieron en acusarle falsamente, lo que era prohibido también en la ley. Ambas cosas eran y son aborrecidas por Dios, tanto el derramar sangre inocente como el testigo falso que habla mentiras. Génesis 9:6. El que derrame la sangre del hombre, su sangre por el hombre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. A partir de allí surge la ley del talión que podrás mirar en Éxodo capítulo 21. Ojo por ojo, mano por mano, pie por pie, vaca por vaca. Pero la ley del talión no era una ley de venganza, sino una ley retributiva, y no podía hacerla personalmente el ofendido o la víctima, sino que tenía que ir ante un juez y hacer la solicitud. No existe constancia que a una persona que haya sacado un ojo a otro le hayan sacado el ojo. Sencillamente hubo la valoración, como se hace hoy en día en el código laboral, se hace la valoración en gramos oro y se hace una indemnización. Y entonces derramar sangre inocente y el testigo falso que habla mentiras. Ahora lo miraremos, pero les doy la cita. Génesis 9:6. El que derrame la sangre del hombre, su sangre por el hombre será derramada. En Éxodo 20:13, donde están los 10 mandamientos, nos habla del testigo falso. No dirás falso testimonio. Y en Proverbios 6:16 al 19, 6 cosas aborrece Jehová y 7 abomina su alma. Aseguraron a Pilato que se trataba de un malhechor, pero no pudieron probarlo. En varias y reiteradas ocasiones Pilato expresó que no encontraba delito en este hombre. En Juan 18:30, 38, 19, 4 y 6 nos dice: no hallo nada censurable, no hallo delito en este hombre. Luego presentaron cargos de insurrección y de rebelión porque se hacía rey, con tal presión que amenazaban a Pilato de calificarlo como opositor al César. Si no lo entregas a César, te haces enemigo de Dios, le dijeron. 19:12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Muy minuciosos para cumplir la ley del César,
pero vamos a ver cómo eran celosos con anterioridad antes de la aparición de Jesús. Solo a Jehová tenemos por rey. No tenemos más rey que Dios. En tercer lugar, tenían la ejecución previamente maquinada. Tenían maquinada la ejecución de Jesús con toda la debida anticipación. La muerte que deberían haberle propinado por haberle condenado por blasfemia, ¿cuál era? Levítico 24:16 nos dice que es la blasfemia. La blasfemia es la pena. Levítico 24:16 nos dice: el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. ¿Cómo serían las muertes hoy en día por los blasfemos? Ahí sí habría una reducción de la humanidad como la pretende el nuevo orden mundial. Pero Dios no está justiciando a la humanidad todos los días. Cada que hay un pecado, inmediatamente Dios no dicta juicio, sentencia y castigo, sino que Dios en su amor es paciente para con todos, esperando que se proceda al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno perezca. Pero la blasfemia en la antigüedad se castigaba con la lapidación. Ese era el castigo, y así habían condenado a nuestro Señor Jesucristo. Lo habían encontrado blasfemo y se rasgó las vestiduras. Allí terminó el sacerdocio levítico y empezó el nuevo sacerdocio, porque fue Jesucristo el sumo sacerdote, que fue Él y la víctima uno solo. Jesucristo presentó su vida como sumo sacerdote y presentó su vida como Cordero que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Era conocido por ellos esa muerte dictada por el poder imperial romano era la crucifixión, y era para delincuentes y era demasiado cruel. Quisieron hacer una muerte más horrenda para aquel que tanto les había incomodado, diciéndoles la verdad y que les movía el piso. Por eso no llevaron a cabo la sentencia que había dictado el sumo sacerdote. Es digno de muerte, es digno de muerte. ¿Qué más queréis escuchar? Y se rasgó las vestiduras. Y presionaron la sentencia por parte del procurador romano, pero como vimos no lograron la sentencia condenatoria en su contra conforme a derecho. Herodes lo devolvió a Pilato. Pilato se lavó las manos, literalmente. Mateo capítulo 26-24 nos lo dice. Se lavó las manos y dijo: no quiero tener nada con este justo, me lavo las manos, expresando la inocencia del procesado. Y procedió a sentenciar que se hiciera como ellos pedían, en contra de la evidencia y contrariando todo principio legal y procesal. Mateo 27-24, Lucas 23-6 y 12. Insistentemente acosaron al procurador a que le crucificara, pese a las evasivas múltiples de Pilato, de Herodes, a las declaraciones de inocencia de la esposa de Pilato, a las declaraciones de inocencia también del mismo Judas, del centurión, del bandido que murió al lado de Jesús. Fueron muchas las declaraciones de inocencia de nuestro Señor Jesucristo. Dictaron una sentencia condenatoria en ausencia total de pruebas, como ocurrió en el juicio religioso, mis amados. Aquí vamos adelantando poco a poco en este juicio para entrar en detalle qué fue lo que ocurrió. Hemos visto el juicio, la traición, hemos visto el juicio religioso. Lo llevaron donde Anás, que no debían haberlo llevado allá, lo llevaron donde Caifás, lo llevaron donde Pilato lo remitió a Herodes lo devolvió, y Pilato dijo:
no halló nada en él y se los entregó. Hagan como ustedes quieran. Evadió sus responsabilidades, mis amados. Este es nuestro Señor Jesucristo. Hay más, pero seguimos en el próximo audio, en esta serie de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Cuánto padeció nuestro Señor Jesucristo, cuánto sufrió, porque te amó, porque me amó. Pero les repito, cuando pusieron a escoger entre el criminal Barrabás y nuestro Señor Jesucristo, pues como hoy la gente está escogiendo criminales para el gobierno, están votando por los mentirosos, por los que tienen apariencia, porque es que se escoge la fe y la religión no por la prueba, sino por la apariencia, muy elegantes, muy bien vestidos, con toda la apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ellos. Pero vino un humilde carpintero, vestido de una sencilla túnica, calzando sandalias, sus pies polvorientos, su cabello rizado y despeinado. Y este no era, porque era humilde, porque era sencillo, porque era pobre, y escogían a los encopetados. Y no me digas que en el cristianismo no hay prueba, porque hay suficiente prueba al interior de la Biblia. Sí, lo que ella dice de sí misma. Hay suficiente prueba en los contenidos históricos, arqueológicos, sociológicos, antropológicos, pero hay un contenido mayor que es al interior de tu corazón, como Dios ha transformado prostitutas en mujeres virtuosas y santas, ladrones en varones íntegros, en varones de virtud, en gente honesta, pecadores viciosos, sí, desviados, alcohólicos, inmorales, adúlteros, en personas de virtud. También participé de esto, porque el Señor tuvo misericordia y compasión de mí y me llamó a cambiar de vida. Y en lugar de proclamar basura, metido en una taberna, aquí me tiene diciéndote: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El que sufrió tan grande oprobio y tan inmensa crueldad te dice: ven a mis brazos. ¿Quieres esa paz, esa transformación? No has podido con tus vicios, no has podido con tu depresión, tu miedo, tu angustia, no has podido con tu incertidumbre. Aquí está Dios que te da una vida con propósito. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida, el reino del respeto, la integridad, la virtud, la misericordia, la humildad, la compasión, la generosidad, la fidelidad, la benignidad, el amor como vínculo perfecto. Haz de mí un vaso útil en tus manos para glorificar tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Gracias, mi buen Dios, por esta maravillosa historia de amor insuperable, Dios de la gloria. Recibe toda la adoración, honra, gloria y alabanza. Bendice a todos los que escuchan estos audios, estas enseñanzas, las aceptan en su corazón, y tú, Señor, haces de cada uno de ellos y de todos nosotros morada del Espíritu Santo, templo del Dios vivo. Dios, transformando nuestras vidas en personas de virtud para construir una sociedad más igualitaria. Una sociedad más igualitaria no se construye, Señor, por ideologías políticas, económicas o sociales. Todo esto está contenido en tu palabra. El que tiene dos túnicas, dele una al otro. Generosidad, no codicia y no bandidaje personal, nacional o gubernamental. Dios de la gloria, bendigo tu nombre. Bendice nuestros gobernantes, bendice los que están en eminencia, bendice los alzados en armas, terroristas, bandidos, ladrones, prostitutas, Señor, ateos. Bendice, Señor, de manera especial
el pueblo de Israel, todos los que tienen un credo distinto, que todos reconozcamos que Jesús es el Señor. Recibe toda la adoración, la gloria, la honra y la alabanza. Y ven pronto, Señor Jesús, te lo rogamos. Damos la gloria al Padre, damos la gloria al Hijo y damos la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.